A ver, dime si no te suena esta escena. Aún no había salido el sol y ya había movimiento en la avenida. Gente con mochilas pequeñas, botellitas de agua escondidas por si acaso, camisetas doradas que brillaban incluso con la luz perezosa de la madrugada. Era Lima, sí, pero parecía una marea que venía de todas partes, de los distritos cercanos, de provincias, de familias que habían ahorrado durante meses para ese momento. Porque anoche no era un concierto más, anoche se medía el pulso de un país entero. Había nervios, había ilusión, y había también esa conversación de esquina que lo enciende todo. Dicen que está vendido hasta el último asiento. Y tú lo notabas. Lo notabas en las colas ordenadas desde primeras horas, en los vendedores que iban y venían con los pósters, en las abuelas que se plantaron con sus nietas y una determinación de hierro. Yo la escuché de joven, hoy la escucho otra vez. El Estadio Nacional respiraba distinto. A cada paso, una historia. La pareja que celebraba aniversario y había elegido cantar juntos. La madre que llevaba a su hija por primera vez a un gran concierto. El grupo de amigas que, por fin, se daba un capricho después de años de apretarse el cinturón. Y también la otra cara, porque aquí contamos todo, la queja por los precios, la queja por la reventa, la queja por esas entradas que volaron y aparecieron luego a precios imposibles. ¿Eso mancha la noche? No. Pero existe, y hay que decirlo, porque forma parte del cuadro completo. Aún así, ni los precios, ni las colas, ni la espera de horas movieron a esa marea. Al contrario, la unieron más. Hoy cantamos nosotras, decía un cartel hecho a mano. Y vaya si cantaron. La seguridad se notaba en cada acceso. Revisiones, pasillos controlados, vallas marcando rutas. Había prisas, claro, pero había orden. Y cuando la tarde se fue apagando, el ruido se convirtió en un zumbido grave, como si el estadio empezara a latir. Afuera, los puestos de comida hacían su agosto con anticuchos y mazorca, con ese olor que te devuelve a casa aunque estés en medio de una multitud. Dentro, cada asiento ocupado, cada hueco reclamado, cada mirada puesta en el escenario negro como un secreto a punto de romperse. Y entretanto, los ensayos de luces, destellos que arrancaban gritos sin música. «Esto va a ser grande», murmuraba un señor de pelo blanco a su esposa. Y lo fue. Porque antes de que ella saliera, ya se había contado una parte de la historia. El lleno total no es una frase barata. Es un mensaje. Dice, estamos vivos, nos merecemos lo mejor, y si lo mejor pisa Lima, aquí estaremos. Dice, aunque haya quien quiera rebajar lo que sentimos, somos un público exigente, fiel y nada tonto. Y dice algo más, que un artista con décadas de carrera puede volver a convocar, a emocionar y a dar lecciones de cómo se levanta una noche que quedará en la memoria. Pero ojo, que yo no vengo a aplaudirlo todo porque sí. Vengo a contarte lo que se vio, lo que se oyó y lo que se murmuró en los pasillos. Vengo a decir lo que tal vez algunos no quieren que suene tan alto, que la expectación fue real y que el compromiso del público peruano superó lo razonable. Había pancartas que no eran solo de fan, eran de vida. Gracias por acompañarme en mis peores días. Bailé tus canciones cuando no podía más. Hoy vengo con mi hija a cerrar un círculo. Y eso, para quien piense que un concierto es solo luces, es no entender nada. Un concierto también es reparación. También es despedir lo viejo y abrir lo nuevo. Y sí, hubo quien soltó esa frase de barra, tantos problemas en el país y mirad, todos aquí. Pues sí, todos aquí, porque el alma también necesita fiesta, porque la música también es pan, y porque anoche, por unas horas, el estadio fue un refugio. ¿Te molesta que la gente sea feliz? Entonces el problema no es el concierto. Las puertas finales se abrieron y la marea entró como quien pisa una iglesia laica, con respeto, con brillo en los ojos, con el móvil en la mano pero el corazón en la garganta. El sonido de las pruebas terminó, se hizo un silencio extraño, tenso, y de pronto un golpe de luz barrió las gradas. No, aún no salía ella, pero el estadio ya estaba en pie. Imagínate ese rugido. Imagínate ese temblor en el pecho. Personas que no se conocen abrazándose, vecinas de asiento que se miran y se dicen, ya, ya, ya. Afuera, el eco dolía de lo fuerte. Adentro, el aire vibraba como un tambor. Y entre esa espera, las conversaciones que dejan pozo, ojalá no se nos caiga el sonido. Ojalá el set sea largo, que meta las clásicas, por favor. Dicen que trae mensajes, que no se calla. Y ahí aparece la otra beta del público, el deseo de espectáculo, sí, pero también el deseo de relato. Nadie fue solo a oír. Fueron a sentir una historia. Porque seamos claras, la etapa de Ya no lloran no es una simple frase. Es una bandera. Y anoche, esa bandera ya estaba izada antes de la primera nota, bordada en camisetas, pintada en mejillas, escrita en pancartas. Cuando la noche terminó de caer, Lima dejó de ser Lima para convertirse en un planeta de luces. La pantalla central mostró sombras, el bajo marcó un pulso seco, y esa marea, que había madrugado, que había esperado,
que había protestado y que había aplaudido, se quedó muda por un segundo absoluto, ese segundo que solo existe justo antes de que empiece lo inolvidable. Si tú estuviste allí, sabes de qué te hablo. Si no estuviste, imagínate el estadio respirando al mismo tiempo, como si todos hubieran decidido hacer silencio para escuchar su propio corazón. Y entonces comenzó la noche que muchos van a contar a sus nietos. Porque el capítulo que viene es el del escenario vivo, las luces, los cuerpos, los coros, los mensajes que pinchan y curan al mismo tiempo. Pero antes, déjame cerrar esta imagen, Lima encendida, gente de todas las edades cogida del brazo, y un pensamiento que me ronda desde que salí del estadio. Cuando un país canta junto, no hay cínico que lo tumbe. Y anoche, Perú cantó junto. El golpe de batería fue seco, como un portazo a los malos recuerdos, y el escenario se encendió en capas. Primero el rojo, luego el dorado, después un azul profundo que parecía mar de medianoche. Ella apareció caminando desde el centro de la pantalla, sin prisas, como quien sabe que todos la esperan y no necesita demostrarlo con carreras. La primera frase la cantó con una sonrisa de medio lado, y el estadio respondió con un grito que te movía el esternón. No fue casual, ordenó el repertorio para llevar a la gente de la mano, de lo más reciente a lo que está tatuado en la memoria colectiva. Y ahí estuvo el primer puñetazo, la mezcla de euforia y revancha. Porque algunas canciones ahora suenan a justicia, y anoche cada estribillo fue una bofetada elegante a quien se dio por aludido. El sonido, al principio, salió fuerte, quizá demasiado, un punto saturado en la zona de preferencia. Las manos se fueron a los oídos unos segundos, pero la mesa reaccionó rápido. Volumen ajustado, voz por encima y bajo con ese latido que engancha por la cintura. Las luces hicieron su parte, columnas de luces móviles que se cruzaban por encima de la cabeza, un telón de LEDs que no mareaba y una coreografía milimétrica que nunca tapaba la voz. Esto es importante, cuando una artista se sabe grande, se rodea de grandeza que no la devora. Y anoche, la devoción del equipo fue visible. Si falló algo, fue mínimo. En la banda oriental de la grada alta hubo quien se quejó de eco, ese retardo que emborrona los coros. ¿Arruinó la experiencia? No. ¿Se tiene que decir? Sí, porque no vamos a dorar la píldora. Hubo baile, mucho baile, pero no de figurín. Baile de mujer que manda. Caderas que marcan compás, giros con pelo suelto, tacón que marca territorio. Y en cada pausa, una mirada a público, como si buscara ojos concretos, la madre con su hija, la señora que lloraba de alegría, la pandilla de amigas que no paraba de saltar. Lo mejor de la noche fue esa conversación no escrita. Ella cantaba, el estadio respondía, y en medio se colaban historias. Eso no se logra con pirotecnia, se logra con verdad y oficio. Aquí lo polémico, quien todavía intente despreciarla llamándola fenómeno de redes no entiende nada. Lo suyo es oficio, tablas y un catálogo de himnos que ya están por encima incluso de su propia vida privada. La puesta en escena tuvo detalles que merecen aplauso. Un bloque acústico que aflojó gargantas, guitarras que sonaron a madera, no a cartón pintado, percusiones que te trepanan el pecho pero no te lo rompen. Y un solo de vientos que recordó que la música latina tiene orgullo y escuela. El vestuario fue otro mensaje, brillo sin disfraces, sensualidad sin pedir perdón, fuerza sin armadura. Apenas 2 cambios bien elegidos, apertura con dorados que quemaban y un final en negro con brillo, sobrio y realeza a la vez. Nada de disfraces imposibles ni sombreros ridículos, aquí la reina no necesita corona. Hablemos del repertorio, que es donde se gana o se pierde la noche. Abrió con una de las nuevas que ya se han convertido en grito colectivo, siguió con un clásico de principios de siglo que puso a las abuelas a bailar con las nietas, y encadenó una tríada que fue una estocada para cualquiera que dude de su voz, media voz clara, graves colocados, agudos sin chirriar. ¿Hubo apoyo de coros y pistas? Por supuesto, como en todos los grandes espectáculos del planeta. ¿Se notó playback total? No. Hubo respiración, hubo risas cortas en los silencios, hubo un gracias, Lima que le salió roto del esfuerzo y eso no lo finge nadie. El que quiera purismo que vaya a un café de cantautor. Anoche era un templo pop y en los templos pop se mezcla lo humano con la ingeniería para que todo el estadio cante junto. Y se cantó. Se cantaron las de despecho, claro, con una fuerza que parecía terapia grupal. Se cantaron las románticas, que también las hay, y ahí salieron las linternas, millones de luciérnagas modernas que hicieron del Nacional un cielo a ras de suelo. Y se cantaron las de orgullo latino, con percusión que te obliga a mover los hombros aunque seas de los que se quedan pegados al asiento. Precios altos, sí, la vida está cara y las entradas parecían hipoteca. Pero a cambio hubo espectáculo internacional, puntualidad razonable y cero improvisación cutre. Lo digo porque otras giras han pasado por la región vendiendo humo con pantallas gigantes y voz enlatada. Aquí hubo sudor, hubo ensayo y hubo respeto. Ahora, el capítulo incómodo, los accesos y la logística. Entrar fue fluido para la mayoría, pero salir fue una romería apretada en los pasillos más cercanos a la tribuna norte. Ahí faltó apertura de puertas laterales y faltó personal indicando rutas alternativas.
También hubo reventa descarada a los alrededores, con precios de vergüenza y tickets que daban miedo de lo falsos que parecían. Esto no es culpa del artista, es culpa de un sistema que permite que 4 espabilados manchen una fiesta. Si las autoridades quieren ponerse medallas, que empiecen por limpiar esa selva de papelitos y apuntes a boli a la luz de un móvil. El público cumplió, ahora que cumplan los demás. Hubo además un momento que partió la noche en dos, una pausa breve, respiración profunda, y una frase que llegó directa a quien tenía que llegar. No haré de notario, no repetiré palabra por palabra, pero si diré esto, fue firme sin ser grosera, clara sin regodearse, y Lima la entendió al primer segundo. La ovación no fue por cotilleo, fue por identificación. A muchas les han roto el corazón y a muchas les han llamado exageradas por contarlo. Anoche nadie pidió permiso para sentirse fuerte. Y eso vale más que cualquier fuegos artificiales. El cuerpo de baile fue preciso, diverso y con personalidad. Nada de clones huecos. Cada uno aportó carácter, desde la energía cruda de las percusiones corporales hasta los pasos afilados que mezclaban raíces árabes con calle latina. La batería, impecable, el bajo, fino y con groove de verdad, los teclados, con texturas que abrían espacio sin ensuciar. Si me apuras, el único pero musical estuvo en un puente de una de las nuevas, donde la mezcla quedó un pelín chata y la voz se escondió detrás del bombo. Duró un suspiro y se corrigió al siguiente compás. Quien diga que fue un desastre miente, quien diga que fue perfecto como un disco de estudio no entiende lo que es un directo. Y un apunte más, que en este canal no se nos escapa, la cámara interna, la realización de pantallas, fue de lujo. Encadres limpios, cortes al ritmo, primeros planos en los momentos emocionales, planos generales que enseñaban el océano humano sin convertirlo en una sopa borrosa. Eso cuesta dinero y cabeza, y se agradece. Porque muchas veces te venden show internacional y te plantan un realizador que enfoca las nubes. Aquí no. Aquí se cuidó la vista como se cuidó el oído. ¿Faltó alguna canción? Siempre falta alguna cuando el catálogo es tan grande. ¿Sobró algo? Algún parlamento pudo recortarse un pelín para no romper el impulso, pero también es verdad que el público quería escucharla hablar. Al final, lo que queda es la sensación de haber asistido a una misa laica del pop latino, sudor, lágrimas buenas, carcajadas y esa complicidad que te hace mirar alrededor y pensar, no estamos solas. Y ahora que ya te he pintado el corazón de la noche, prepárate para el desenlace, porque lo que vino después fue el remate de oro, el tramo en el que el estadio entero se elevó medio palmo del suelo y entendió por qué este concierto no fue uno más en la agenda, sino la prueba de que Lima vuelve a querer y a poder estar en el mapa grande. El último tramo olía a victoria desde antes de empezar. Cuando las primeras notas de ese tema que todos sabíamos que llegaría estallaron, hubo un silencio raro, como si el estadio cogiera aire al mismo tiempo. Y después, la marejada, miles de gargantas a coro, móviles en alto, manos que temblaban y ojos brillando sin vergüenza. Ella, en el centro, clavó la mirada al fondo y se notaba que también se estaba conteniendo. No era solo un concierto, era ajustar cuentas con el pasado delante de un país que le abrió los brazos sin preguntar nada. Y aquí va la polémica que muchos esquivan, hay quien insiste en reducir su éxito al morbo. ¡Qué fácil! ¡Qué barato! Anoche quedó claro que lo que llena un estadio no es un chisme, son décadas de canciones que ya pertenecen a la gente. Lo otro es ruido que se apaga, esto es patrimonio emocional. El montaje final fue un menos es más de manual. Nada de trastos gigantes que estorben. La banda ensanchó el sonido como si fuesen el doble de músicos, la percusión metió la locomotora, el bajo cortó como cuchillo caliente, y la voz, cansada pero viva, se apoyó en el público cuando hizo falta. Ahí está la verdad de un directo, compartir el peso. Ella nunca desapareció detrás de coristas o pistas, hubo respiración, hubo sudor, hubo ese gracias, Perú que salió quebrado y valió por 1000 discursos. A las que ya peinamos canas nos ganó con un gesto antiguo, llevarse la mano al corazón y asentir sin palabras. Eso dice más que 100 poses. Llegó la parte de los bises con un juego insinuado, amago de despedida, apagón breve, y un rugido que sacudió las gradas. Volvió con una coreografía que cruzaba raíces del desierto con calle latina, un puente musical que encendió las caderas hasta de los más tiesos, y un cierre en negro con destellos dorados, sobrio, elegante, triunfal. Allí se mezclaron generaciones, abuelas grabando para enseñárselo mañana a la vecina, hijas llorando por lo que ya sabemos, nietas brincando porque la fiesta también es para ellas. Ese cruce de edades es la prueba del algodón, quien atraviesa 3 generaciones no necesita defensas en tertulias. Seamos serias, la factura del espectáculo se notó. Técnicos que afinan en segundos, cambios de luz que no te dejan ciega, realizadores que saben dónde está la emoción. Se pagan entradas caras, sí, pero aquí se devolvió en forma de oficio. Lo digo porque hace poco hemos visto giras que te venden humo con pantalla gigante y cara de póker, aquí hubo artesanía de lujo. Y cuando algo se tuerce, se dice, en un estribillo largo se comió un agudo y lo cambió por una melodía un paso más abajo. ¿Y qué? Mejor eso que fingir. Eso es respeto, elegir cantar de verdad,
aunque el cuerpo ya vaya al límite, en vez de poner un maniquí a mover la boca. También hubo mensaje, y no solo para el historial sentimental. Hubo palabras claras sobre libertad, sobre la capacidad de reconstruirse, sobre no aceptar que nadie te marque la cintura ni te señale el horario. Y eso, en voz de mujer, ante decenas de miles de personas, sigue molestando a más de uno. Pues que se aguanten. Que aprendan de las que anoche aplaudían con la cabeza bien alta. La libertad no pide permiso ni se disculpa por brillar. Y si algún ex se sintió retratado, que se compre tapones. El escenario es de quien lo trabaja. El estadio, por su parte, respondió a la altura. Coreografías espontáneas en los anillos, tambores improvisados con cubos de plástico, abrazos entre desconocidos en los estribillos, chicas prestándose pañuelos, señores que llegaron con cara de recelo y acabaron agitando los brazos. Esa comunión no la fabrica ninguna agencia. Aparece cuando suenan canciones que cuentan la vida tal y como es, con su risa, su rabia y su orgullo. Y sí, hubo quien se indignó con los vendedores ambulantes entre pasillos, hubo empujones al final en la salida por tribuna y hubo precios de agua que parecían broma. Todo eso existe y hay que exigir que mejore. Pero el sabor que te llevas a casa no lo estropea la botella cara, lo define la canción que te acompaña de vuelta en el taxi. Mención aparte merece la seguridad dentro del recinto. Controles con buen ritmo, bolsas revisadas sin humillar, y personal que no fue enemigo sino aliado. Eso sí, fuera, ya sabemos, reventa descarada y motos serpenteando sin respeto. No es culpa del artista, es el eterno suspenso de los de siempre. Si las autoridades quieren hacerse fotos, que empiecen por ordenar la calle para que el público no tenga que jugarse el tipo al cruzar. Anoche el público se portó como un reloj, ahora falta que a la salida no nos suelten en la jungla. El cierre emocional fue de los que dejan la garganta hecha trizas. Ella pidió una última, la que define su carrera como pocas, y la cantó con el estadio entero. No hubo pirotecnia, no hacía falta. El fuego estaba en las manos, en las palmas, en el pecho de cada una. Terminó con una reverencia larga, miró a la banda uno por uno, señaló a las coristas con orgullo y se abrazó con la percusión. Ese respeto hacia su gente es una clase para tanto divo que se olvida de que sin equipo no hay milagro. Y ahora, lo incómodo que no quieren escuchar algunos, el relato de que su fuerza es puro despecho se ha quedado viejo. Anoche se impuso otro relato, el de una mujer que hace del dolor gasolina y de la música camino. No es venganza, es soberanía. Y a quien le irrite que una mujer mande sobre su historia, que vaya tomando asiento, porque la gira va a seguir llenando estadios. En Lima lo entendieron, ovación larga, cantos que siguieron fuera, una marea que caminó por las avenidas con la sonrisa levantada. Hacía tiempo que no se veía una salida tan luminosa. Nos quedamos también con los pequeños detalles que marcan estilo, la niña en primera fila a la que le guiñó un ojo, la pareja mayor que se abrazó en el tema lento, la pancarta hecha a mano con un gracias por ponerle nombre a lo que viví, los bailarines despidiéndose en castellano claro, los músicos saludando sin prisas, y ese equipo de limpieza que entró como un ejército silencioso para que el lugar amaneciera decente. Parece menor, pero habla de respeto por la ciudad que te recibe. Cuando por fin se encendieron las luces generales, quedó esa sensación de haber estado en una noche grande, de las que se cuentan. Y no, no fue perfecta, porque lo perfecto es frío. Fue viva, fue sudada, fue humana. Y ahí radica su poder, te vas a casa con la espalda cansada y el alma despierta. A muchas les curó una esquina del corazón. A otras les recordó que no hace falta pedir perdón por seguir adelante. Y a todas nos dejó el mismo mensaje, bailar también es una forma de decir aquí sigo. La polémica quedará para el lunes, que si dijo, que si no dijo, que si fue por este o por el otro. ¡Que hablen! Anoche habló la música y habló un estadio entero, y eso pesa más que cualquier tertulia. Lo demás es espuma que dura lo que dura el anuncio entre programa y programa. Lo suyo, lo que de verdad importa, es que Lima se miró al espejo, se vio fuerte y se gustó. Y eso no hay quien lo desmienta. La resaca del concierto trajo algo que no suele gustar cuando se dice en voz alta, no todo el mundo vivió la misma noche. Y aquí está el punto que escuece. Dentro del mismo estadio había dos Perús, el de la gente que ahorró durante meses para estar en la hierba, apretada pero feliz, y el de los palcos altos con barra propia, pasillos amplios y una distancia cómoda hasta el baño. No es delito comprar comodidad, faltaría más. El problema llega cuando el diseño del evento te recuerda a cada paso quién vale más. ¿Por qué una botella de agua en grada popular parece de oro y arriba cuesta la mitad? ¿Por qué el acceso de las familias que venían con niñas se convirtió en un embudo eterno mientras había alfombra invisible para los pasillos VIP? No es contra el artista, que cumplió de sobra, es una llamada a los organizadores. Si el eslogan dice que la música es de todos, que la logística lo sea también. Hubo además un detalle que dejó a muchos torciendo el gesto y a otras directamente molestas, los tiempos muertos entre bloques. Demasiada pantalla de salvapantallas con chaps bonitas y demasiado vídeo de transición que, por momentos, enfriaba lo que en la pista ardía. Entiendo la necesidad de cambios de vestuario y respiros, todas somos humanas.
Pero el ritmo del show, que por lo general fue un tiro, cayó en 2 baches largos que se notaron en las gradas altas. ¿Solución? Más bandas sonando en vivo durante las transiciones, menos relleno de presentación, si hace falta, un medley instrumental que mantenga el estadio en marcha. Porque cuando la música paró, subieron los precios en los puestos volantes y se perdieron minutos de emoción. No es una tragedia, pero sí un aprendizaje claro para las próximas fechas. También se habló, y se seguirá hablando, de la eterna sospecha. ¿Hubo pistas pregrabadas? Sí, como en todo gran espectáculo moderno. Coros de apoyo, colchones de sintetizador y doblaje leve en estribillos imposibles. ¿Es un engaño? No, si se usa como muleta honesta para levantar un sonido de estadio. Lo que no se puede es tapar la realidad. Hubo momentos absolutamente cantados a pulmón, con respiración visible y emoción sin filtro. Y otros, contados, en los que la base empujó más de la cuenta. Quien haya pisado un gran show lo sabe, la perfección de estudio en un campo de fútbol no existe. Se elige entre verdad con cicatrices o mentira pulida. Aquí, anoche, ganó la verdad con cicatrices. Y eso, para las que valoramos la vida por encima del Photoshop, vale el doble. No se libra la organización del examen de salida. Transporte público reforzado, sí, pero mal comunicado, señalización insuficiente a la salida por el lado de la Avenida Grande, y el clásico ejército de revendedores que, a falta de control firme, hicieron su agosto con pulseras y entradas de dudosa procedencia. Que nadie nos diga que es imposible ordenarlo. En otras plazas, con acuerdos claros con la policía municipal y lectores de código en perímetro, esa marea se corta. Falta voluntad, no falta tecnología. Y un ruego a la empresa de sonido. El primer cuarto de hora en tribuna lateral derecha estuvo por debajo de lo deseable. Se corrigió, y bien, pero quien pagó su entrada merece excelencia desde el primer minuto, no después de las quejas. Ahora hablemos de lo que pocos quieren tocar, el relato que acompaña a Shakira. Hay quien empuja la idea de que su gira se sostiene por el morbo, por la herida abierta, por aquel nombre que ni hace falta repetir. Anoche, en Lima, ese relato se hizo trizas. Las canciones nuevas funcionaron, sí, pero lo que sostuvo la noche fueron piezas de toda la vida cantadas por 3 generaciones a la vez. Si el morbo llena un estadio una vez, la memoria lo llena siempre. Aquí se vio memoria. Y se vio identidad. Y se vio orgullo femenino. Muchas mujeres, muchas, miraron a sus hijas mientras cantaban y dijeron con la mirada: no te dejes partir por nadie. Eso no lo fabrica un escándalo, lo construyen años de ser banda sonora de la vida real. Polémica número 2, que nadie se asuste, los bailes. Siempre aparece quien pretende vigilar la cintura ajena como si fuese patrimonio público. Que si demasiado sensual, que si no es ejemplo, que si las niñas. Seamos serias, bailar como una quiere es un acto de libertad. Más peligroso para una niña es crecer viendo a mujeres pidiendo perdón por existir que ver a una artista adulta mover la cadera con orgullo. Quien quiera moralinas, que cambie de canal. En un país que necesita alegría y referentes de autonomía, esa coreografía fue también un mensaje político. El cuerpo no es un delito. Y sí, hubo guiños locales que se agradecen. Percusión con aire costeño en un puente inesperado, un saludo prolongado a la hinchada que acudió con camisetas blanquirrojas, y una dedicatoria a las mujeres trabajadoras que madrugan y llegan tarde, pero llegan. Ese espejo emocionó. El estadio respondió con una ola de palmas que se extendió por anillos y terminó en una carcajada compartida cuando ella, entre seria y cómplice, pidió un poquito más fuerte. No era una frase vacía. Hay artistas que vienen a cumplir expediente, aquí vino a conquistar y a dejar pozo. Otro punto que merece aplauso, la dirección artística entendió la idiosincrasia del público. No intentaron vendernos una copia de otro país, adaptaron tempos, dieron espacio al coro colectivo y alargaron los refranes cuando vieron que el estadio volaba. Ese olfato no se aprende en un PowerPoint, se gana a base de escenario. Y se notó en detalles, dejar que la batería reventara justo antes de una coda, callar a tiempo para que el público cantara entero un estribillo, volver a entrar con la banda como tren cuando caía el nivel. Artesanía, ya lo dijimos, de la buena. Con todo, lo más poderoso fue la sensación al salir, miles de mujeres caminando en grupo, hablando de lo vivido, comparando recuerdos, prometiéndose volver la próxima vez. Muchas venían con heridas, se fueron con el pecho un poco más alto. Y sí, hubo quien pensó que exageramos al decir que un concierto cura. No cura todo, desde luego. Pero ayuda. Te recuerda que no estás sola, que hay otras que han llorado y han bailado y han seguido. Y que la música, cuando es honesta, te arma por dentro. Por eso este cuarto tramo es una invitación, que se hable de lo incómodo sin miedo, que se exija a promotores y autoridades lo que corresponde, y que al mismo tiempo se reconozca la verdad de anoche. Shakira no vino a pedir permiso. Vino a confirmar que su lugar no se discute porque lo sostiene un público de carne y hueso. Que el ruido seguirá, claro que sí, el ruido siempre busca su minuto. Pero los minutos que cuentan ya están escritos en la garganta de un estadio que cantó hasta quedar ronco.
Lo que queda cuando se apagan las luces no es la pirotecnia, ni las pantallas perfectas, ni el vestuario que todos comentan. Lo que queda es la voz que te acompaña de vuelta a casa. Y anoche, en Lima, esa voz fue un murmullo que se convirtió en promesa. Promesa de volver, promesa de cuidarnos, promesa de no tragarnos más lo que duele. Hay noches que son puro entretenimiento y bienvenidas sean, y hay noches que son una especie de ceremonia. Ayer fue ceremonia. Lo vi en las miradas de tantas mujeres que salían del estadio agarradas del brazo de sus amigas, con el rímel corrido y la sonrisa abierta. Habían cantado, habían llorado, habían reído, y ahora caminaban más derechas que cuando entraron. Eso es un concierto cuando funciona de verdad, una herrería emocional donde se forja autoestima al rojo vivo. Quiero que nos quedemos con una idea sencilla y poderosa. No es casualidad que un estadio completo, lleno hasta la última escalera, responda a canciones que llevan décadas hablando de mujeres que resisten, que se rehacen y que también disfrutan. No es casualidad que en un país donde tantas sienten que todo cuesta el doble, un artista suba y diga con claridad que la libertad empieza por dentro. Y tampoco es casualidad que las hijas canten con las madres estribillos que ellas aprendieron de jóvenes. No estamos hablando de moda pasajera. Estamos hablando de memoria colectiva. Quien desprecia esto por puro morbo no entendió nada. El morbo no sostiene 2 horas largas de entrega, la memoria y la identidad, sí. También hay que decir las cosas claras. Si anoche fue tan grande, fue porque el artista estuvo a la altura y porque el público la elevó todavía más. Pero que nadie me cuente que todo salió perfecto. Los fallos existen y hay que corregirlos. Porque un estadio nacional es un templo que se respeta con sonido fino desde el minuto 1, con accesos decentes para las familias, con precios coherentes, con seguridad que se ve y que actúa. No pido milagros, pido respeto. Respeto por quien ahorra, por quien madruga, por quien cuida y aún así busca un rato para cantar a pleno pulmón. Que los promotores tomen nota, el negocio de la música vive del corazón de la gente, no al revés. Si la logística humilla, la magia se resiente. Si la logística cuida, la magia explota. Anoche vimos ambas caras y por eso lo digo sin rodeos. Y ahora miremos a lo que de verdad importa, las canciones como pequeñas llaves. Una abría el cajón de la nostalgia, otra el de las risas que curan, otra el de la rabia bien dirigida que sirve para poner límites. ¿Cuántas veces hemos callado por no molestar? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón por existir un poco fuerte? Ayer el estadio se convirtió en un coro que decía basta cantando. Y eso tiene un valor inmenso, sobre todo para nosotras, las que llevamos décadas sosteniendo familias, casas, trabajos, silencios y culpas que no eran nuestras. Que nadie se engañe, bailar también es política cuando el baile dice este cuerpo es mío. Me quedo con imágenes que no salen en los resúmenes oficiales. La señora que sacó del bolso una foto doblada y se la enseñó a su nieta en medio de un estribillo. La pareja mayor que se miró en ojos así como si fuera la primera vez. Las chicas que improvisaron un círculo en la grada y se aplaudieron como si acabaran de ganar un campeonato. Me quedo con esa complicidad femenina que no pide permiso y con ese orgullo peruano que vibró sin complejos. Porque sí, el guiño local no fue de postal, fue de verdad. Y cuando la verdad se cuela en un estadio, hace silencio primero y aplauso después. Quiero decir algo a las que aún dudan, a las que piensan que estas cosas son para jóvenes o para pasar el rato, no os dejéis apartar. Este espectáculo os pertenecía tanto como a cualquiera. Cuando la artista hablaba de sentirse libre, os hablaba a vosotras también. Y cuando el estadio coreó esas frases que ya forman parte de nuestras vidas, lo hizo con voces de todas las edades. Las canas también cantan y, cuando cantan juntas, suenan a sabiduría. Quien no lo vea, no mira bien. Quien lo quiera negar, que se tape los oídos, porque esa ola ya no retrocede. También hubo un mensaje claro hacia afuera, hacia ese ruido que siempre ronda. Se puede exigir sin destruir, se puede aplaudir sin ceguera, se puede señalar lo mejor y lo mejorable sin caer en la crispación vacía. Nosotras no necesitamos fanatismos, necesitamos verdad, trabajo bien hecho y respeto. Ayer hubo mucho de lo primero, bastante de lo segundo y, por momentos, nos faltó lo tercero en la parte práctica. Pues bien, se apunta, se exige y se soluciona. Lo que no se negocia es la emoción honesta que se vivió. Eso es inapelable. Y sí, habrá quien reduzca la noche a titulares fáciles. Que si despechos, que si indirectas, que si salseo barato. Allá cada cual con su pereza mental. Quien estuvo sabe que la historia fue otra, una mujer dueña de su escenario y un país que la recibió con la dignidad de quien no necesita servilismo para dar cariño. Hubo ironía, hubo fuerza, hubo ternura. Hubo humanidad, que es lo que más escasea cuando sobran focos. Y hubo, sobre todo, un pacto silencioso. Tú cantas de verdad y yo te sostengo de verdad. Por eso el estadio resistió los baches y por eso la artista se dejó hasta el último aliento. ¿Qué nos llevamos entonces? Nos llevamos la certeza de que la música, cuando es honesta, organiza por dentro. Nos llevamos una lista de deberes para que el próximo encuentro sea impecable de puerta a puerta. Nos llevamos la imagen de miles de teléfonos apagados durante un rato porque no hacía falta demostrar nada a nadie.
Nos llevamos la convicción de que cantar juntas no es un lujo, es un derecho emocional que tenemos que concedernos más a menudo. Y nos llevamos, como no, el deseo de repetir. Porque cuando algo te sienta bien, el cuerpo te lo pide. Así que este es el cierre y es también una invitación. A las que fueron, que no pierdan ese brillo de los ojos cuando lo recuerden. A las que no pudieron, que no acepten nunca que esto no es para ellas. A los que organizan, que pongan el listón en la altura que anoche exigió el público. Y al artista, que si vuelve, sepa que aquí la espera un país que canta fuerte, que aplaude con criterio y que no se conforma con menos de lo que merece. Anoche Lima no fue una parada más en un mapa, fue una declaración de principios. Y los principios, cuando se sostienen con verdad, no se olvidan. Ahora respira hondo, vuelve a poner esa canción que ayer te partió y te cosió, y mírate al espejo sin prisas. No hace falta que nadie te confirme lo que ya sabes, saliste distinta. Más valiente. Más tú. Y eso, al final, es el verdadero lleno total.